Dios le bendiga, mis estimados hermanos que me miran y escuchan a través de este medio. En este momento he sentido un deseo de parte de Dios de compartirles este mensaje en esta hora maravillosa. Quiero hablarles de un tema importante. Espero que cada uno de ustedes que me miran me ayuden compartiendo en sus redes sociales. Si ustedes ven convenientes, si ustedes ven que es de mucha bendición este tema. Quiero hablarles del ministerio o de la obra de Saulo. Sí, de Saulo. No vamos a hablar del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a hablar de las obras o el ministerio, digamos así, por llamarlo, de Saulo. Y quiero empezar citando la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 2. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aquí viene lo importante. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hay un asunto aquí que el Señor Jesús mismo ya les había hablado a sus discípulos y a sus apóstoles. Que vendría un tiempo de persecución para ellos. De pronto muchos dirán, eso está por venir en algún momento. O ya lo estamos viendo en ciertos países, que hay persecución. Otros de pronto diremos, esto ya sucedió en el tiempo cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Pero esta noche queremos hablar del ministerio o la obra de Saulo antes de convertirse en ser cristiano. Quiero leerles un pasaje más en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 vamos a leer. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Habla de la muerte de Esteban. En aquel día hubo, dice, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Voy a leer otro pasaje bíblico, y de ahí sí para entrar en el mensaje. En el capítulo 9 del libro de Hechos, habla de la conversión de Saulo. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor
de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hasta allí, para introducir el mensaje. Como les decía al principio, vamos a hablar del ministerio de Saulo. Usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de esta noche o de este momento? Vamos a hablar de la persecución que muchas personas hoy en día le dan al cristiano. Vamos a hablar de algo muy importante que la iglesia debe entender. Mire que Jesús ya les advirtió a los apóstoles y les dijo para aquel tiempo: vendrá tiempo donde creerán que rendirán tributo o que harán algo bueno para Dios, matándolos algunos de ustedes. Hoy en día podemos ver una persecución total entre la iglesia de Cristo. Usted va a decir, es que la gente atea está persiguiendo, es que los de el grupo de allá está persiguiendo a la iglesia de Cristo. No, vamos a centrarnos en la iglesia de Cristo. Dice en aquel tiempo que muchos pensarán que rinden culto a Dios al perseguir a los cristianos. Hoy en día, ¿cuántas personas creen que al hablar mal de otro creyente están haciendo bien para con Dios? ¿Cuánta gente que condena a otra iglesia por el hecho de que de pronto hay cosas que nos hacen diferentes los unos de los otros? Y entran en un plan de condenación en donde pisotean al cristiano mismo con sus formas de juzgar las cosas. Hay muchos que no se dan cuenta que pueden que por causa de sus opiniones, por causa de su forma de juzgar, de su forma de hablar, por su causa, por su forma de expresarse, por su forma de opinar, no se dan cuenta que pueden estar ejerciendo el ministerio de Saulo. Quizás eres una persona que tú dices defender la palabra de Dios. Quizás eres una persona que tú dices: yo celosamente defiendo la vida espiritual en Cristo. Yo defiendo la santidad. Yo soy una persona que amo y celo tanto a Dios que defiendo a capa y espada la santidad de Dios. Está bien, lo correcto es. Pero déjame decirte algo importante. Vigila que de pronto tu defensa hacia las cosas santas de Dios no te estén llevando a ser una persona como Saulo de Tarso. De pronto vigila de que de pronto tu actitud no sea la actitud no más bien de un cristiano, sino que a lo mejor seas la actitud de Saulo de Tarso. De pronto estés persiguiendo la obra de Dios. Mira que Saulo, en el momento que estaba yendo a perseguir aún más a los cristianos, dice que en el camino a Damasco se le presentó la presencia de Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, es tan importante entender esto. ¿Por qué hay que tirarse piedras entre nosotros los cristianos? ¿Por qué juzgarnos los unos a los otros? ¿Por qué condenarnos los unos a los otros? ¿No es tal cosa que Dios mandó a través del apóstol Pablo, más bien, que orásemos los unos por los otros? El Señor en su palabra nos dice el apóstol Pablo más de una vez, cuando ya era apóstol de Dios,
Él decía, y oren por mí, oren por sus hermanos, orar los unos por los otros. Mira que el apóstol Pablo, que era un hombre sabio, un hombre llamado de parte de Dios, el apóstol Pablo dice que él se hacía débil a los débiles para ganársela a los débiles. Porque él, al igual que Jesucristo, el apóstol Pablo entendió que él no estaba para agradarse a sí mismo, sino estaba para buscar que la gente, por medio del mensaje de él, venga a la salvación. Porque la iglesia de Cristo hoy en día han caído en un ambiente donde ya no está ejerciendo el ministerio de Pablo, sino está ejerciendo el ministerio de Saulo. En vez de ser predicador del evangelio, se ha convertido en persecutor de la iglesia. Ahora da tristeza que la mayoría hoy en día de predicadores, usted ve a las redes sociales, especialmente en YouTube, cómo la gente se ataca, cómo los pastores se creen unos ser más santos que otros, cómo miembros de la iglesia se crean canales de YouTube para difamar a muchos cristianos. Cuando yo sé y me doy cuenta por la palabra, dice en Primera de Juan que todos pecamos. Y aquel que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, evita las cuestiones necias que solamente producen contienda. Evita las fábulas. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque él sabía por el Espíritu Santo de que vendrían tiempos donde la iglesia iba a tener ciertas diferencias doctrinales. Pero la iglesia verdadera de Cristo, téngalo por seguro que es una iglesia que predica siempre en contra del pecado. La iglesia verdadera de Cristo es una iglesia que predica en contra de las obras de la carne y que está a favor del fruto del Espíritu Santo. El problema viene cuando la iglesia se sumerge en ciertos preceptos, los cuales empiezan a producir la contienda. Yo siempre he dicho y lo repito en este video, si yo reuniese a todos los evangélicos, a todos los cristianos del mundo, y si a todos les pregunto acerca de las obras de la carne, y si yo les dijera es pecado el adulterio, la fornicación, las inmundicias, las maldades, los celos, los pleitos, las orgías, las lujurias, las lascivias, el homosexualismo, es pecado la mentira, todos me van a decir sí, es pecado. Pero ¿sabe dónde viene el problema? El problema viene cuando el uno y el otro inventa cada cosa y se juzgan los unos a los otros, haciéndose persecutor de la iglesia, persecutor de la obra de Dios. Cuando Dios no te ha levantado, iglesia, para que nos juzguemos los unos a los otros. La iglesia ha sido levantada para salvar a otros por medio del mensaje de Jesucristo. Recuerdo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Tú eres un obrero de Dios. Tú eres un obrero para rescatar más almas del mundo. No para tirar piedras de los unos a los otros. No para creer que solo tu iglesia va a llegar al reino de los cielos. Hay muchos cristianos que con su forma de ser piensan que solamente ellos van a llegar al reino de los cielos. Ellos y su congregación. Cuando Jesucristo en el libro de Apocalipsis habla, dice que había una multitud la cual no se podía contar. Al mismo Abraham le dijo el Señor que la descendencia sería como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos. Ahora no te digo que toda religión está en la verdad. Pero lo que yo te digo, que iglesia, pastor que predica en contra de las obras de la carne y predica a favor de practicar el fruto del Espíritu, esa iglesia es de Cristo.
Esa iglesia es de Cristo. La iglesia sellada con el Espíritu Santo es la iglesia de Cristo. La iglesia que busca la santidad de Dios, esa iglesia es de Cristo. La iglesia que no miente, la iglesia que no anda en adulterio, la iglesia que predica que es malo robar, que es malo andar en inmundicia, en maldades, en calumniar. La iglesia que está en contra de criticar, de juzgar a los demás, esa iglesia es de Cristo. Ahora tú no puedes juzgar a una iglesia o a un ministerio porque haya miembros que anden desordenadamente. Esa es otra cosa. Una cosa es el mensaje de Dios que nos sirve para corregirnos a todos. Y otra cosa es que alguien ande desordenadamente. Tú no puedes decir ese ministerio no sirve para nada. Pastor que le solapa todo. No, no es así. Muchas veces, mi estimado hermano y amigo, lo que sucede es que hay miembros de las iglesias que quieren andar conforme su voluntad. Eso es muy distinto. Tú no puedes juzgar un ministerio, decir ese ministerio no vale, ese ministerio es del diablo, porque yo veo que hay ciertos miembros de esa iglesia que andan así de esta manera, de esta otra. No, porque cada uno daremos cuentas a Dios. Pero sabe que la iglesia hoy en día simplemente ha decidido tomar el ministerio de Saulo. Y el Señor en esta hora te hace de ver, si eres tú una de las personas que te dedicas a editar videos en YouTube para avergonzar, para difamar a algún pastor o algún predicador, el Señor en esta hora te dice a ti, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues mi obra? ¿Por qué te dejas llevar de esos deseos carnales, de perseguir la obra de Dios? Porque hay gente que no le interesa hacer si hacen daño o no a la congregación. Hay gente que lo que le está interesando es tener más seguidores. Y de pronto están diciendo, hoy lo que dijo ese pastor, si le corto aquí, si le recorto allá, va a parecer que dijo algo malo. Y le suben con una portada que llama la atención y aquellos ciegos, aquellos enfermos que son otros persecutores de la iglesia de Cristo, que están dentro de una iglesia pero persiguen a otra que también es obra de Dios, se dejan de llevar de esto y empiezan a compartir y empiezan a difamar. Déjame decirte que si tú eres una persona que de pronto dices, no, yo no he creado ningún video, yo solo lo comparto, pero eres también participante de aquella obra de la carne, porque el difamar es obra de la carne. El calumniar es obra de la carne. Son cosas que destruyen. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas, dice el Señor. Hay gente que de pronto dice, ay, es que yo no me pongo esto, yo no veo esto, yo no hago esto. Porque dice, no se participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero sin embargo no se dan cuenta lo que están haciendo. No se están dando cuenta que al difamar están dañando la obra de Dios. ¿Por qué difamas a pastores si no sabes su vida consagrada para con Dios? ¿Por qué te metes a hablar de lo que no sabes? ¿Sabes qué? Hay personas que tienen comunión tanto con la carne que son incapaces de saber juzgar espiritualmente las cosas. Porque si estas personas tuvieran la comunión que Dios quiere que tenga el ser humano, el creyente, no opinaran ni hablaran de esa forma, sino que se dieran cuenta de las cosas que pueden hacer daño. Iglesia, tienes que tener ética, no ser persecutor de la iglesia. Si algo sabes de un pastor y sabes que está mal, trata de decírselo a él, ora por él. Si de pronto eres de un país a otro y no sabes cómo decírselo, ora por él. Que Dios ponga una boca que le hable a alguien que esté cercano. O que Dios te abra las puertas para que más que sea te salga un viaje en avión y llegues donde él a darle el mensaje.
pero no lo difames. El Señor dice en su palabra que cuando nosotros exhortemos a alguien, hagámoslo, dice, con temor, considerándonos a nosotros mismos, no sea que caigas en lo mismo. Peor si es algo falso. En algún momento Dios te va a permitir pasar por lo mismo. No seas un persecutor de la iglesia. El Señor te está llamando la atención porque no quieres que te pierdas. No quiere el Señor que tú te pierdas. Recuerda que la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: yo profetizaba en tu nombre, yo echaba fuera demonios, yo sanaba enfermos en tu nombre. Pero Él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. La palabra de Dios dice: hacedores de maldad. Gente mala, gente perversa. Cuando el Señor dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, era cuando Él estaba sentado en el monte de los olivos dando el sermón. Y en ese sermón, ¿sabe qué decía? Amen a sus enemigos. Hablaba acerca del perdón. Hablaba de tantas cosas importantes. Entonces el Señor lo que está tratando de decir, que nosotros como cristianos debemos ser diferentes. El cristiano hoy en día se cree ser perfecto. Se cree que solamente el ministerio de Él es el que va a funcionar. Iglesia, ten cuidado. El Señor en su palabra dice que todo pecado, toda blasfemia se le puede perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuántos hoy en día ven el mover del Espíritu Santo y se mofan de ello? ¿Cuántas personas hoy en día, cristianos, dolorosamente, que rechazan la obra del Espíritu Santo? ¿Y sabe qué? Yo le doy un consejo, algo que yo hago en lo personal. Yo cuando veo este tipo de cosas, mejor guardo silencio. Si es algo que me parece que no tiene lógica, mejor guardo silencio. Y si veo que es algo que verdaderamente el Señor me está revelando de que sí es de parte de Dios, entonces lo que hago es alegrarme por la presencia de Dios misma en la vida de aquellos cristianos. No te atrevas a levantar juicio contra las obras del Espíritu Santo. Cuando veas que alguien levanta muerto de pronto, cuando veas que alguien levanta un enfermo, cuando ves que alguien hace algo que de pronto para ti no tiene lógica, mejor guarda silencio. No digas: hoy es que está pagado. Recuerda que los fariseos decían cosas similares, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. ¿Tú crees que al decir payasos que pagan gente para que les siga la corriente, acaso no es lo mismo que lo que dijeron los fariseos? De pronto tú puedes decir: yo no estoy diciendo que es por Belcebú, pero lo estás diciendo similar, estás calumniando al Espíritu Santo. En el momento que estás dudando de la obra de Dios, que Dios puede hacer, estás calumniando al Espíritu de Dios. Y si a la final no es, mejor guarda silencio. Recuerda que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Si no tienes discernimiento de espíritu y no sabes lo que está sucediendo, guarda silencio. No persiga la obra de Dios. No conoce lo que es capaz de hacer el Señor. Yo respeto la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque he logrado, gracias a Dios, entender de que Dios no tiene límites para hacer las obras. ¿Tú crees que si hoy en día Jesús estuviera haciendo milagros como en aquel tiempo, estuviera aquí en la tierra, los de las redes sociales fueran uno de los que le sacaran el video de calumnia al mismo Jesús? Cuanto más a sus siervos, porque ven un mover extraño a lo que es su creencia, le adjudican que es poder del maligno. Cuidado, cuidado, pierdas tu salvación.
Cuidado en aquel día que venga el Señor. No vayas a terminar procurando ganar con lágrimas tu salvación cuando ya la has perdido. Ten cuidado, iglesia. No seas persecutor. No persiga a la iglesia de Cristo. Aprende a vivir una vida llena de paz y santidad. Aprende a vivir una vida llena de amor, llena de misericordia. Recuerda que la misericordia triunfará en el juicio. Ganará en el juicio la misericordia. Juzga con misericordia. Si algo no te gusta, no te agrada, mejor de pronto cambia de video, cambia a otro lugar, pero no juzgues. No digas que es del diablo. No digas que es en la carne, porque tú no sabes los misterios que Dios tiene. No te atrevas a pregonar juicio contra alguien, porque el siervo de Dios está siendo usado de parte de Dios. Este es el mensaje que tengo para ti en esta hora y que Dios me ha permitido llevarte en este momento. Hoy te dice el Señor: ya no me persigas más, ya no persigas más la obra de Dios, ya no persigas al cristiano que predica la verdad, ya no persigas al cristiano que habla de la palabra de verdad. No persigas a la iglesia de Cristo, no persigas. No persigas, te dice el Señor. No persigas a mi iglesia. No lo hagas, porque eso es abominación delante de mi Padre, dice el Señor. Eso es abominación. No lo soporta Dios aquel que persigue su obra. No lo soporta. Es por eso que hay iglesias vacías. Hay iglesias que solamente se dedican a juzgar a los demás. Y por eso tienen el corazón seco. Por eso es que el Espíritu Santo no puede hacer nada en esa iglesia. Porque es una iglesia que se encarga de perseguir a los demás. Es por eso que el Señor en esta hora, por su misericordia, te dice: no persigas mi iglesia. No lo hagas. Ora los unos por los otros. Clama. Y si en algo alguien está fallando, que sea el Señor corrigiendo. Porque cuando el Señor corrige, Él sí endereza los pasos. Tú con tu metedera de pata lo único que haces es destruir la obra de Dios. Porque no se puede decir otra cosa. No se puede decir otra cosa sino que es una metedera de pata, como decimos aquí en el Ecuador. Así es, mi estimado hermano. Espero que este video sirva de bendición. Si tú lo ves conveniente, compártelo. Pero que este mensaje llegue a muchos lugares, a muchas naciones. Y que el Señor sea restaurando tu vida. Si eres una persona que estuviste persiguiendo a la iglesia misma de Cristo, arrepiéntete. Borra esos videos de calumnia que has levantado. Borra, aún estás a tiempo. Dios te está dando la oportunidad ahora. No sea que la muerte te sorprenda y sea tarde para ti. Quiero levantar una oración en este momento. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por la iglesia de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por haberme permitido llevar este mensaje, mi Dios. Esperando que cada vida que haya escuchado este mensaje sea restaurada, mi Rey. Esperando que cada vida, Señor amado, sea tocada por tu presencia, Dios. Que cada vida le des discernimiento para entender tu palabra, mi Rey. Ayúdalos, Señor. No permitas que las vidas caigan en blasfemar contra tu presencia, contra tu espíritu, Señor. Si alguien de los que ha visto este video y aún aquellos que no lo han visto, Padre, alguien está calumniando, alguien está, Dios mío, persiguiendo tu iglesia, creyendo ser el defensor de la santidad y persiguiendo a otros, Señor, ten misericordia, abrázalos, que comprendan, que entiendan, Señor, que la obra tuya tiene que seguir y que tú conoces tu iglesia, Padre.
Tu palabra dice, Dios mío, cuando hablabas de la cizaña y el trigo, dice, dejad la cizaña, no sea que por arrancar la cizaña arranques también el trigo. Llegará el tiempo de la siega y ahí será el tiempo en que Dios escogerá. Él sabrá quién es trigo y quién es cizaña. Bendito sea tu nombre. Oh, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ayúdame compartiendo este mensaje. Si lo ves conveniente, suscríbete a este canal y que el Señor te bendiga.